Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de C#, donde vamos a empezar a ver el tema de los arreglos o de arrays. Así que comencemos. Primero que todo, ¿qué es un array? Un array es un conjunto de datos del mismo tipo que son accedidos por medio de posiciones o índices. Es decir, podemos considerar un array como un almacén donde se almacenan varios valores, pero que son del mismo tipo de dato. Es decir, si nosotros vamos a crear un array para almacenar valores de tipo de dato entero, pues todos los elementos de ese array tienen que ser de tipo de dato entero, tal cual como vemos en este ejemplo. Tenemos un array que está almacenando tres valores o tres elementos que son valores de tipo de dato entero. Fíjense que todos pertenecen al mismo tipo de dato. Además, esos valores están en cada una de las posiciones del array. Estos números que nosotros vemos aquí, 0, 1 y 2, serían los índices o las posiciones donde se están almacenando los valores o los elementos del array, siendo el índice número 0 la posición 0, la posición inicial de todo array, es decir, que a partir de esta posición se van a empezar a almacenar los elementos de dicho array. Entonces, por ejemplo, este número 15 se encuentra en la posición 0, el número 20 en la posición 1 y el número 8 en la posición 2, siendo la posición 0 el elemento inicial y siendo la posición 2 el elemento final. Entonces, este array tiene tres elementos que todos son del mismo tipo de dato, que son enteros, valores de tipo de dato entero. ¿Cómo declaramos un array en C#? Tenemos varias formas, pero estas son las dos formas que más se utilizan para declarar arrays, siendo la primera solamente declaración, es decir, colocamos el tipo de dato del array. En este caso, pues, en el ejemplo que estamos viendo en pantalla, va a almacenar números enteros, se abren y se cierran corchetes para especificar que es un array, se coloca el nombre del array, se coloca el símbolo del igual, se coloca la palabra reservada new y se coloca de nuevo el tipo de dato de los elementos que va a almacenar el array. En este caso, como vamos a almacenar números enteros, se coloca el tipo de dato int. Se abren y se cierran corchetes y dentro de los corchetes vamos a especificar cuántos elementos vamos a almacenar en ese array. En este caso, colocamos el número 5, quiere decir que se va a almacenar 5 elementos en ese array, siendo el primer elemento o la posición inicial el número 0 y siendo la última posición o el último elemento la posición número 4. Entonces, eso en cuanto a la primera sintaxis de declaración. La segunda es declaración e inicialización en la misma línea, es decir, creamos el array y almacenamos los valores en la misma línea. Entonces colocamos de nuevo el tipo de dato de los elementos que vamos a almacenar, abrimos y cerramos corchetes, colocamos el nombre del array, colocamos el símbolo del igual para asignar los valores que vamos a almacenar, y a diferencia de la primera sintaxis, aquí no especificamos cuántos elementos vamos a almacenar, sino que los almacenamos directamente y C# se encarga de colocarle el tamaño o el número de elementos que va a almacenar, es decir, abrimos y cerramos llaves y dentro de esas llaves separados por comas vamos a colocar uno a uno los valores que vamos a almacenar en ese array. En este caso estamos almacenando el número 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Eso quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos en ese array. Entonces este array llamado números pares va a tener 5 elementos almacenados, siendo el 2 la posición inicial, es decir, que se encuentra en la posición 0, el 4 en la 1, el 6 en el 2 y así sucesivamente, llegando hasta la última posición que sería la posición número 4. Entonces, estas son las dos sintaxis que más se utilizan para declarar arrays. Veamos ahora este mismo ejemplo, pero en Visual Studio para que ustedes lo comprendan aún mejor y vean cómo funciona. Así que vamos a ello. Bueno, ya dentro de Visual Studio, lo que vamos a hacer con este formulario que tiene el componente LeadsBot es presionar doble clic sobre él, sobre el formulario, para generar el evento load del mismo. Entonces, dentro del código del evento load de este formulario, vamos a declarar un array. En este caso va a ser de tipo de dato string. Recuerden que primero se coloca el tipo de dato.
luego se abren y se cierran corchetes, y luego de los corchetes vamos a colocar el nombre del array. En este caso se va a llamar cursos, y vamos a utilizar la primera sintaxis para que ustedes vean cómo funciona. Entonces colocamos el símbolo del igual, colocamos la palabra reservada new, colocamos de nuevo el tipo de datos de los elementos que va a almacenar el array, que en este caso va a ser string, se abren y se cierran corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar el número de elementos que va a almacenar el array. En este caso vamos a colocar el número 3 para especificar que en este array llamado cursos vamos a almacenar 3 elementos de tipo de dato string. Entonces cerramos la sintaxis con punto y coma y ya tenemos declarado el array, es decir, acabamos de crear un array que me va a almacenar 3 elementos, pero en este caso todavía no lo hemos almacenado. ¿Cómo hacemos para almacenar elementos en un array después de declararlo? Para almacenar elementos en un array luego de declararlo de esta forma, el paso a seguir es colocar el nombre del array, que en este caso es cursos, abrimos y cerramos corchetes, y dentro de los corchetes vamos a colocar la posición donde voy a almacenar ese elemento en el array. En este caso, si yo coloco aquí el número 0 y coloco por ejemplo el símbolo del igual y coloco un valor de tipo de dato string, por ejemplo HTML, y coloco punto y coma, estoy almacenando este valor de tipo de dato string HTML en la posición número 0 del array llamado cursos. Entonces ese elemento va a estar almacenado en esa posición del array. Fíjense que la sintaxis es igual como cuando declaramos y asignamos valores a una variable. Pero en este caso, en vez de utilizar el nombre de una variable, utilizamos el nombre del array y la posición donde vamos a almacenar ese elemento dentro del array. Entonces luego de almacenar ese primer elemento, vamos a colocar de nuevo aquí cursos, pero ahora vamos a colocar dentro de los corchetes el número 1 para almacenar el siguiente elemento. Entonces vamos a colocar por ejemplo aquí CSS y cerramos con punto y coma, y así almacenamos ese segundo elemento dentro del array. Vamos a colocar como tercer elemento o como tercer valor en la posición 2 de este array el valor de por ejemplo JavaScript o JS. Entonces fíjense que después de la declaración, que es esta que está acá arriba, almacenamos los valores individualmente en cada una de las posiciones del array, siendo la primera posición la posición 0 y siendo la última la posición 2. Entonces fíjense que no se empieza desde el número 1 sino desde el número 0. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo mostrar esos valores o cómo puedo acceder a esos valores que están dentro del array? Pues la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, vamos a agregar estos elementos para poderlos ver en la lista que tenemos en el formulario utilizando casi la misma sintaxis. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí li elementos, que es el nombre del list box o de la lista que tenemos en el formulario. Utilizamos de nuevo la propiedad items y utilizamos el método add para agregar un elemento a la lista. Entonces abrimos y cerramos paréntesis y dentro de los paréntesis vamos a ir agregando cada uno de los elementos. Entonces el primer elemento que voy a agregar va a ser el que está en el array llamado cursos en la posición número 0. Eso quiere decir que el primer elemento que se va a mostrar va a ser HTML, que es el valor que se encuentra almacenado en la posición 0 del array cursos. Entonces vamos a copiar esto, lo vamos a pegar 2 veces y aquí vamos a colocar por ejemplo el número 1 y aquí el número 2. Entonces esto va a permitir mostrar también estos dos elementos que están en las posiciones posteriores de ese primer elemento que agregamos. Entonces si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, fíjense que al cargar el formulario se muestran esos 3 elementos que están almacenados en cada una de las posiciones del array llamado cursos. Entonces de esta forma accedemos a los valores que están en cada una de las posiciones del array. Vamos a mostrar la segunda sintaxis de cómo declarar y almacenar valores dentro de un array. Vamos a borrar esto un momento, vamos a borrar esta parte y vamos a abrir y a cerrar llaves. Dentro de las llaves vamos a colocar los mismos elementos HTML, CSS, JS, JavaScript. Entonces fíjense que de esta segunda forma no coloco la palabra reservada new ni tampoco especifico cuántos elementos va a almacenar el array, sino que dentro de llaves
voy a colocar separados por comas cada uno de los elementos que se van a almacenar dentro del array. Entonces colocamos el primer elemento, colocamos una coma, colocamos el segundo elemento, colocamos una coma y colocamos el tercer elemento, y si pues hay más elementos colocamos coma, o si no pues cerramos las llaves y finalizamos con un punto y coma. Entonces fíjense que si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que el resultado es exactamente el mismo. En la posición 0 se está almacenando HTML, en la 1 CSS y en la 2 se está almacenando JS. Entonces, de esta forma se declaran y se almacenan valores dentro de un array. Si yo quiero hacer esto de forma más simplificada, lo puedo hacer con un bucle for, es decir, vamos a borrar esto. Solamente vamos a dejar esta, ya la vamos a colocar dentro del for y colocamos por ejemplo un bucle for, colocamos la variable contador ahí que la vamos a inicializar en 0, porque recuerden que todo array inicia desde la posición 0, y como vamos a utilizar la variable contadora para colocarla como índice en cada vuelta de bucle en los corchetes del array, pues la colocamos que va a empezar en la posición 0. Colocamos aquí un punto y coma, la condición va a ser que i sea menor que cursos.len. Esta propiedad len lo que me permite es obtener el largo del array, es decir, cuántos elementos tiene almacenado el array. En este caso, como el array tiene 3 elementos, esa propiedad len me va a devolver el número 3. Eso quiere decir que la condición va a ser que i sea menor que 3. Esto que tengo aquí es esto mismo que tengo acá. Entonces, como recomendación, siempre utilicemos la propiedad len para saber cuántos elementos tiene nuestro array. De esa forma, sabemos con exactitud el tamaño de nuestro arreglo. Entonces, colocamos aquí i++, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves, y dentro de las llaves vamos a colocar aquí esta instrucción y la vamos a pegar acá, y en vez de colocar aquí una posición específica, colocamos la variable contador ahí. De modo que cuando entre aquí al bucle, evalúa el valor inicial de la variable contadora que es 0, evalúa la condición que si i, que en este caso es 0, es menor que 3. Recuerden que la propiedad len me devuelve el número de elementos que tiene almacenado el array. En este caso se cumple la condición y entra a ejecutar las instrucciones que están dentro del bucle. Entonces va a agregar al listBox llamado li elementos lo que está en el array cursos en la posición número de i, es decir, en este caso i vale 0, por lo tanto va a agregar lo que está en el array llamado cursos en la posición número 0, es decir, que va a agregar este elemento. Luego de agregar ese elemento aumenta ahí en 1, ya ahí no vale 0 sino que vale 1, como 1 si es menor que 3 se cumple la condición, agrega nuevamente otro elemento a la lista, pero en este caso va a agregar lo que está en el array cursos en la posición número 1, que es el valor actual de i, agregando este segundo elemento. Se termina de agregar ese elemento, aumenta ahí en 1, y ahí no vale 1 sino que vale 2, y como 2 si es menor que 3 se cumple la condición y nuevamente agrega un nuevo elemento. Entonces ahora va a agregar el elemento que está en el array cursos pero en la posición número 2, que es el valor actual de i, por lo tanto va a agregar este tercer elemento. Se termina de agregar ese elemento, aumenta de nuevo ahí en 1, ya ahí no vale 2 sino que vale 3, y como 3 no es menor que 3 no se cumple la condición y ahí se termina el programa. Entonces si yo guardo cambios y ejecuto el programa, fíjense que el resultado es exactamente el mismo. En este caso estamos recorriendo y accediendo a los elementos que están dentro del array con un bucle for. Bueno muchachos, esto es todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucha ayuda y de mucho agrado para ustedes. Nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien.